cordial saludo a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Bautista Guillermo Núñez Briñes y en especial al pastor y licenciado, profesor de esta cátedra, David Pónez. Esta cátedra corresponde a Teología Sistemática 2, ¿verdad? Y en esta oportunidad vamos a estar presentando el tema de la perseverancia de los santos. En línea general, esta doctrina afirma que aquellos a quienes Dios ha asegurado y llamado eficazmente no pueden caer total ni definitivamente de ese estado, sino que perseverarán con toda seguridad en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Pero esta doctrina tiene sus objeciones, tiene sus posiciones a favor y en esta oportunidad queremos entonces ir avanzando para que todos podamos estar convencidos de esta doctrina y cada quien pueda tener su posición. La bibliografía consultada, hemos consultado a la teología sistemática de Berkhoff, a la teología básica de Charles Ryder, también hemos consultado a Conner, a Meyer Perlman y a Milan Erickson. Esperamos que esta exposición sea para bendición de todos. A continuación, el pastor Carlos Raga va a pasar con la definición. Antes queremos hacer el énfasis que aunque hemos consultado todo este material teológico, ¿verdad? Nuestra base principal para esta doctrina es la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces esperamos que esto sea de bendición y a continuación el pastor Carlos con el significado de esta doctrina. Podemos entender que es una enseñanza cristiana que afirma que una persona que verdaderamente ha sido nacido de nueva, ha sido regenerado por el Espíritu Santo, esta persona va a continuar creciendo en la fe hasta el final de sus días. Es decir, una persona que ha sido convertida a Cristo y que ahora es templo del Espíritu Santo, esta persona va a continuar creciendo en la fe hasta el final de su vida. Vamos a ver entonces algunos puntos de vista. Por ejemplo, Charles Ryder define esta doctrina como la seguridad del creyente. Él la presenta como la seguridad del creyente y hay que tomar en cuenta que hay varios títulos que se le da a este concepto de manera general. Por ejemplo, se habla de la doctrina de la certidumbre, se habla también de la doctrina de la preservación y de la perseveración o de la perseverancia de los creyentes. En este caso, Ryder lo titula o lo define como la seguridad del creyente. ¿En qué consiste esta seguridad? Ryder dice que esto tiene que ver con la obra eterna de Dios que garantiza el don de Dios. Es decir, la seguridad de la salvación se fundamenta en el decreto, el poder y la gloria de Dios. Es decir, que la salvación que es obrada por Dios en el creyente no se puede perder. De ninguna manera el creyente podrá perder la salvación. Y además, Ray afirma que su veracidad se basa en la regeneración. Es decir, no se basa en las emociones, no se basa en las experiencias, ni siquiera tampoco en las obras. Su veracidad, su base, se fundamenta en la regeneración que es obrada por medio del Espíritu Santo en la persona. Por supuesto, también hay algunos elementos muy interesantes, como es el hecho de que Ryder dice que esta doctrina no niega que puedan haber tiempos de recaída. Es decir, que la persona, el creyente, en alguna parte de su vida cristiana podría recaer en su crecimiento en la fe, pero aún así esta persona mantiene su seguridad de la salvación. También podemos analizar la opinión de Conner. Conner se inclina más al término de la perseverancia de los santos. ¿Y qué habla? ¿Qué dice Conner acerca de esta perseverancia? Él nos indica que tiene que ver con esa gracia de Dios que produce una revolución en el carácter del creyente. Es decir, que cuando la gracia de Dios es derramada en una persona, éste empieza a experimentar una transformación en su manera de ser, en su carácter, en su conducta. Esta persona es impactada
y es transformada, es renovada. Además, la Biblia entonces señala que la salvación que es operada en esta persona es un proceso que comienza al momento de creer y que termina en el día final de esta persona. Así que la salvación es vista como un proceso completo de la redención que inicia en la regeneración y que termina entonces en la resurrección, o como la conocemos también como la glorificación. Por lo tanto, la perseverancia de los santos, esta doctrina, dice Conner, es una condición en el sentido escatológico. Quien persevera hasta el final, este será salvo, así como lo indica el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículo 13. Tenemos que mencionar algunas diferencias entre ambas opiniones, la de Ryder y la de Conner. Por ejemplo, Ryder indica que la perseverancia, la doctrina de la perseverancia, se centra en el creyente, quien por el decreto y el poder de Dios, entonces este creyente va perseverando. En cuanto a la seguridad, dice Ryder que la seguridad se centra en Dios, quien es el que asegura la salvación en el creyente. Conectado a esto, podemos decir que la perseverancia niega que haya recaídas en el creyente. Esto es muy importante señalarlo. Es muy importante que entender que la doctrina de la perseverancia niega que hayan recaídas en el creyente, a diferencia de la seguridad que sí lo concibe. Es decir, una persona creyente podría recaer en su crecimiento, en su perseverancia, en la fe, pero en algún momento esta persona va a volver a crecer en el Señor, va a retomar su crecimiento. También tenemos que tomar en cuenta el punto de vista de Louis Berkhoff, que enfatiza más que todo la historia y la esencia de esta doctrina de la perseverancia. Él dice que fue enseñada por Agustín. Sin embargo, también señala que Agustín en algún momento llegó a enseñar que una persona que había sido dotada por una nueva vida y por una verdadera fe podía recaer al estado de inicio. Por supuesto, Berkhoff también indica que esta doctrina fue restaurada por los reformadores, quienes años después entonces llevaron esta doctrina a su sentido correcto. Y hoy en día, entonces, son las iglesias calvinistas las que mantienen una forma que proporciona seguridad absoluta en cuanto a esta doctrina. Hay alguna diferencia entre los puntos de vista calvinistas y arminianos que tenemos que tomar en cuenta. El calvinismo hace énfasis en la soberanía de Dios como la única fuente de la salvación, a diferencia del arminianismo, que se basa en la libertad humana para escoger. Esto es algo bastante interesante. Es decir, que el calvinismo señala que la gracia de Dios como elemento principal para perseverar obra en el creyente, y ese poder de Dios, esa gracia de Dios, lo hace crecer. En contraparte, el arminianismo enseña que es la voluntad del creyente, que es la voluntad de creer y de las buenas obras las que lleva al creyente entonces a poder escoger crecer en la fe. Presentamos algunas soluciones. Podemos mostrar algunas soluciones que nos van a llevar a un punto de equilibrio. Y de acuerdo a algunos escritores, como Millard Erickson y Meyer Bergman, vamos a mencionar algunas que, por supuesto, tienen que ver con esto de la doctrina de la perseverancia de los santos. Con respecto a lo que dice Millard Erickson, él dice que la Biblia nos justifica que toda persona que haga una profesión visible se le debe considerar como un regenerado. Probablemente una persona que muestra externamente, que manifiesta externamente que ha sido convertida a Cristo, no necesariamente debe ser llamada regenerada o considerada como una persona regenerada. Y él se basa en que Jesús, el mismo Señor Jesús, advirtió sobre los falsos profetas y sobre también aquellos quienes en el día del juicio llamarían al Señor, Señor, pero Él les diría, no os conozco. Y también podemos ver cómo el mismo Señor Jesús, Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13, Él indica que la perseverancia de los santos
es una marca distintiva del auténtico cristiano. Así que es importante esta doctrina, es importante manejarla y es muy importante vivirla para tener una buena identidad como creyente. Con respecto a lo que dice Meyer presenta una posición de equilibrio entre ambas posiciones, la arminiana y la calvinista. Él dice aquí que cada una tiene respaldo bíblico y esto es muy interesante. La idea sería entonces evitar los extremos en ambos puntos y abstenerse de fijar un punto de vista antagónico o en antagonismo con el otro para que no se produzca una reacción que conduzca al error. Así que podemos decir finalmente que la doctrina de la perseverancia de los santos es una enseñanza cristiana que afirma que todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, esa persona continuará creciendo en fe hasta el final de sus días. A continuación, entonces, nuestro hermano Iván Rosales estará hablándonos acerca de la evidencia de la doctrina de la perseverancia de los santos. Ok, continuando en el orden de ideas, podemos apreciar que una de las cosas que evidencia toda vida del creyente es que una vez que llega a los pies de Cristo, pues existe un cambio, una transformación, y esta transformación es evidente a aquellos que no conocen del Señor. Precisamente, queremos hablarle ahora de lo que son las evidencias de la doctrina de la perseverancia de los santos. Queremos citar a Charles Riley, precisamente, ¿qué nos dice? Nos dice que la seguridad eterna es obra de Dios, que garantiza que el don de Dios, la salvación, una vez que se recibe es para siempre y no se puede perder. El concepto de la seguridad eterna enfatiza la actividad de Dios en garantizar la posesión eterna del don de la vida eterna. Tiene que ver con aquellos a quienes el Espíritu Santo regenera y su veracidad no se funda en las emociones o en las experiencias. Basado en eso, quiero que continuemos en este mismo orden de ideas y quiero tocar 4 aspectos específicamente del autor Conner. En su libro habla de cuáles son las evidencias de la doctrina de la perseverancia de los santos y vamos a estar tocando 4 aspectos, 4 puntos. El primero que resalta este autor tiene que ver con la vida eterna. Pero para poder entender lo que es o lo que son las evidencias es necesario aclarar qué es una evidencia. La evidencia, según el diccionario, nos dice que es la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Basado en eso podemos hablar acerca de lo que dice el autor de la vida eterna y sugiere que gracias a Cristo Él nos ha traído precisamente la vida eterna y podemos hablar y decir que esto se evidencia en el Nuevo Testamento. Sugiere que la vida eterna es una condición permanente del creyente. 4 veces Juan en el capítulo 6 encausa que Jesús dice todas las cosas hacia el último día y dice que en el día postrero Él resucitará a los que en Él creen. Podemos verlo específicamente en el capítulo 6, versículos 39, 40, 44 y 54, donde habla de los postreros días. Y podemos decir que en el versículo 47 está la clave del pasaje cuando dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No hay que olvidar que la doctrina, según la venimos sosteniendo, consiste en que Dios persevera al cristiano haciendo que él acreciente su fe. En la regeneración, la naturaleza moral del hombre es revolucionada de una manera tal que él persiste en la fe de Dios. Esta opinión la podemos ver en 1 de Juan, capítulo 3, del 6 al 9, donde él dice que el que es engendrado, nacido de nuevo, como decía hace poco el pastor Carlos, no peca y no vive una vida de pecado, pero recibe una vida nueva. Y esta vida nueva trae consigo lo que es la fe en Cristo, la cual no puede comprometerse con el pecado ni puede ser vencida con el pecado. Esto no significa que el creyente, en medio de ese proceso de perseverancia, no va a caer en pecado. Vivimos en un cuerpo pecaminoso y precisamente la doctrina de la perseverancia habla de que el creyente no se siente bien cuando peca, no se siente cómodo cuando está pasando por un proceso pecaminoso. Y basado en esto nos damos cuenta que la regeneración es algo que puso el Señor en el hombre para que él se sienta inquieto, intranquilo cuando cae en pecado. ¿Ok? Esto podemos decir que no es esclavitud. Ahí podemos hablar de lo que es la verdadera libertad. Tampoco significa esto que uno no va a estar cometiendo errores.
Por ejemplo, Juan usa un término en presente que denota un hábito en la vida que es una actitud constante en el creyente, es una nueva vida interior, es un testimonio. Y podemos decir que este elemento de la vida eterna es imperecedero, lo que garantiza que la persistencia combate el pecado hasta que el pecado es conquistado. Podemos tocar también el elemento número 2, que es la unión en Cristo. Y el hecho de que nosotros tengamos fe es algo vital porque refleja lo que significa el tener a Cristo en nuestros corazones. Por ejemplo, Él llega a ser en nuestra vida nuestro todo. Cristo Jesús, ¿por qué? Porque Él vive en nosotros y nosotros obviamente también viviremos. Esto lo vemos en Juan 14, versículo 9. Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. Y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, versículo 4. El Cristo viviente, a quien estamos unidos por la fe, habiéndonos justificado en su sangre, nos libra hasta el fin de la ira de Dios. Eso lo podemos evidenciar en Romanos 5:9. Ahora, basados en esto, llegamos al tercer punto, que es muy importante, la intercesión de Cristo. Y vemos algunos pasajes en la Biblia que nos hablan de algunos momentos en el que Cristo intervino o llevó a un momento de interceder ante el Padre por alguno de sus discípulos. Poco antes de que Pedro lo negara, su maestro le había dicho: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Eso lo vemos en Lucas capítulo 22 y nos damos cuenta que precisamente aquí Cristo está haciendo una intercesión por Pedro de manera individual, y su petición no fue por cualquier cosa, simplemente Él se enfocó en que la fe de Pedro no fallara. Jesús también nos dice que Él también intercedió por sus santos, por sus apóstoles, y cuando le hablaba al Padre le decía: los que me has dado yo los he guardado, y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de la perdición. Ahora, cuando Él se va de ellos y ora al Padre para que los guarde, estos dos ejemplos de oración por sus discípulos pueden darnos una idea de la clase de intercesión que Cristo hace en favor de su pueblo. Esto nos da a nosotros una base y una muestra de seguridad, y es que el hecho de que Jesús actúa e intercede por nosotros de manera activa siempre en nuestro favor. ¿Sí? Así llegamos al punto número 4, el sello del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es esto? Fíjense, Pablo expresa la idea de la seguridad que todo creyente debe tener, y es que precisamente no es cualquier cosa lo que mora en el creyente, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En el momento de oír y creer el Evangelio somos sellados por el Espíritu Santo, es una promesa. El Espíritu Santo que habita en nosotros son las arras de Dios para nuestra redención y nuestra completa resurrección del cuerpo. Nosotros somos sellados en el Espíritu para el día de la redención, lo podemos ver en Efesios 4:30. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu habitando en cada uno de nosotros, y esa es la garantía precisamente de que nosotros podemos perseverar en medio de cualquier circunstancia, buscando siempre tener esa fe para que nosotros podamos perseverar hasta el fin de nuestros días. Dios se compromete a llevar en un término feliz nuestra redención hasta el final. Y la misma palabra dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, lo que nos da a nosotros una garantía perfecta de este pasaje. Muchas gracias. Yo ahora le doy el espacio a mi querido hermano Mauricio Castro, quien nos va a dar las referencias bíblicas que evidencian la doctrina de la perseverancia de los santos. Continuamos con la exposición y ahora vamos a ver o hablar un poco acerca de aquellas afirmaciones definitivas que encontramos en la palabra de Dios acerca de esta doctrina de la perseverancia de los santos. Y es que, como hemos hablado, esta doctrina enseña que aquellas personas que son verdaderamente regeneradas, transformadas por Dios, perseverarán en la fe hasta el final de sus vidas. Esta doctrina se basa en varias evidencias bíblicas que muestran que aquellos que son genuinamente salvos por la gracia de Dios no pueden perder su salvación. Algunas de estas afirmaciones que encontramos en la palabra, la encontramos en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Y dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En este pasaje vemos que Jesús enseña que aquellas ovejas que son suyas, es decir, aquellas personas que han sido transformadas verdaderamente, pertenecen a Él y no perecerán jamás, no pasarán un periodo de tribulación, están siempre guardados por Él. Nadie puede arrebatarlo de sus manos, ni nadie la puede arrebatar tampoco de la mano de su Padre. Y esto da una muestra de la seguridad de la salvación que los creyentes verdaderos debemos tener acerca de nuestra salvación. Filipenses capítulo 1, versículo 6, vemos que dice la palabra que estando persuadido de esto, dice Pablo acá, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí vemos cómo el apóstol está enseñando que aquellos en quienes Dios ha comenzado la buena obra de la salvación, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo, hasta lo último. La llevará el Señor a cabo. Y esto también nos muestra que la salvación es un proceso continuo y ese proceso lo va a completar el mismo Dios en la vida del creyente. También podemos ver esta afirmación en Romanos capítulo 8, versículos del 38 al 39, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí Pablo enfatiza que nada, absolutamente nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y esto incluye la seguridad de la salvación para aquellos que han sido realmente regenerados, transformados, cambiados por el poder salvador de Dios. Segunda de Timoteo, también encontramos en este pasaje, en el capítulo 1, versículo 12, donde dice que por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En este verso vemos como Pablo afirma que tiene una completa seguridad de que Cristo guardará su lugar junto a él en la eternidad. ¡Qué maravilloso! Ahora continuamos esta exposición con el hermano Edilberto Prieto, quien hablará un poco acerca de las razones de la seguridad de la perseverancia de los santos. Las razones de la seguridad de la salvación. Fundamentalmente, la seguridad de la salvación se basa en la gracia de Dios, que da vida eterna, y es un regalo de Dios de vida eterna. Cuando una persona cree en Jesucristo, es traído a una relación con Dios, y eso causa la salvación. Entonces, en este caso, la salvación está garantizada. La salvación de la persona regenerada está segura debido a la relación con Dios que tiene por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, que no es un don de nosotros, sino que es un don de Dios. Según Dios, según la visión de Dios, como lo explica Rey, su propósito, Dios glorificó al grupo que predestinó, llamó y justificó, como dice Romanos 30. Esta declaración ya sería imposible que existiera si un grupo perdiera la salvación, porque entonces se interrumpiría la secuencia planificada por Dios desde la eternidad. También se habla de su poder. El poder de Dios guarda al creyente. En Judas 24 dice que Dios guarda nuestra salvación y también es poderoso para guardar nuestra salvación y también presentarnos
sin mancha delante de Él. Su mano, la mano del Padre, nadie puede arrebatar al creyente de la posición segura que está en las manos de Dios, según Juan capítulo 10, del 28 al 29. Estamos en las manos de Dios y nadie nos puede quitar de sus manos. Según las razones de seguridad de la salvación, según el Hijo. Pablo hace dos preguntas en Romanos del 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Jesús murió para justificar a los hijos de Dios. De modo que si tenemos la salvación por medio del Padre, Él no va a perder nada de lo que el Padre le dio al Hijo. El Padre, Dios, le dio al Hijo la responsabilidad de esta persona. Y el Hijo dice que lo que le dio el Padre, eso no va a perder ninguno, como habla en Juan, capítulo 6, del 39 al 40. También sus oraciones. Esto es interesante, porque el ministerio actual que Cristo tiene en el cielo es la intercesión por nosotros. Entonces, el Señor está intercediendo por nosotros y tiene un ministerio de intercesión, pero también un ministerio curativo, se puede decir, que es de abogancia. El mismo Jesús en el capítulo 17 de Juan ora y le pide a Dios por la santificación, por la unidad, que estemos con Él en el cielo y contemplemos su gloria. Y la intercede por nosotros. Y también, cuando el creyente cae, tiene el remedio, porque si algunos pecáramos, tenemos como abogado a Jesucristo. Las razones relacionadas con el Espíritu, la seguridad de la salvación, relacionada con el Espíritu. Primero, el Espíritu regenera, nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Ahora, nadie nos puede quitar ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento no se nos puede quitar. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces, ya una vez que el Espíritu está en nuestra vida, tampoco se va a dejar o desalojar su morada en nuestra vida. El Espíritu Santo bautiza, según en 1 Corintios 12:12. Entonces, si la salvación se perdiera, el cristiano tendría que ser separado del cuerpo de Cristo, una mutilación del cuerpo de Cristo, y esto no lo ve así la palabra de Dios. También el Espíritu Santo sella. Cuando el Espíritu Santo sella, es un sello de redención, garantía de la redención. Lo explica Efesios capítulo 4, versículo 30. Si la salvación se perdiera, entonces no diría aquí que es hasta el día de la redención. Hermanos, y para culminar, pues, en las Escrituras, en ninguna parte se explica que el cristiano puede perder el nuevo nacimiento o quedar deshabilitado, ser separado del cuerpo de Cristo o desellado. O sea, que después de quedar en el sello le van a quitar el sello. No explica nada de eso. La salvación es eterna y completamente seguro para todo aquel que cree. Jesús lo dijo. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que una vez recibida la salvación, es para siempre y para la eternidad. Muy bien, ya para terminar esta exposición, vamos a considerar algunas de las objeciones que algunas personas presentan de la doctrina de la perseverancia de los santos. En primer lugar, esta doctrina, algunas personas dicen que es inconsistente con la libertad del hombre. Es decir, una persona después que está en Cristo se siente como atada a que está definitivamente con Él y entonces no respeta esta doctrina, la libertad de decisión o libre albedrío que las personas tienen de parte del Señor.
Acá en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, leemos: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que el apóstol Pablo plantea esto como una victoria, como un logro, como un gozo, no como un estado donde él está preso a un estado eterno con el Señor. ¿Okay? Entonces, es como que una persona pueda estar padeciendo de cáncer y luego consigue la cura, con la cual terminar su dolor, su enfermedad, toda su agonía. Pero él no se la va a tomar, porque después que se la tome, ya no va a poder estar más enfermo. Esto es algo inconsistente, incoherente y, por supuesto, ilógico. ¿Okay? Entonces, este argumento es inconsistente, no tiene sentido, porque precisamente es una bendición concebir la idea de que estamos para siempre unidos con el Señor. La siguiente objeción que se presenta es que esta doctrina estimula a una vida de pecado. ¿Okay? Entonces, que al sentirse la persona segura de su salvación, entonces, bueno, se relaja en cuanto al pecado y puede llegar una vida inmoral, incluso una vida de libertinaje, ¿okay? Conducida por el pecado. ¿Por qué? Porque no tiene el miedo de después de morir estar condenado al infierno. ¿Okay? Entonces, lo que estimula esta objeción es que es necesario tener el miedo al infierno para poder vivir en santidad. El apóstol Pablo, en Romanos 6, ¿verdad? El versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es lo que algunas personas pudieran decir, que con esta doctrina se está estimulando, pero Pablo dice: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Okay? Entonces, esta objeción también se cae, ¿verdad? Es ilógica, porque no está pronunciando esta doctrina un ánimo para pecar, porque ya somos salvos, porque ya estamos con Cristo definitivamente por los siglos de los siglos. Al contrario, esta doctrina promueve, ¿verdad?, que podemos vivir en santidad y en gozo y en seguridad de salvación, porque ya nuestra vida está escondida en Cristo. Esta objeción también se puede explicar, ¿verdad? O sea, el problema que tiene esta objeción es que para ser salvo, según esta objeción, yo necesito la obra de Cristo y además necesito el miedo al infierno para poder mantenerme en santidad y finalmente obtener la salvación de nuestras almas. Así que si esta objeción fuera válida, ¿okay?, entonces estuviéramos hablando de un evangelio de Cristo, de la obra de Cristo, más el temor al infierno, lo cual estaríamos hablando, como decíamos, como diría Pablo en Gálatas, de otro evangelio que no es el del Señor. ¿Okay? La otra objeción que quisiéramos considerar en esta oportunidad es que dice que esta doctrina, ¿verdad?, contradice la Escritura en relación a la apostasía. ¿Okay? Entendiendo por la apostasía aquello de que las personas, ¿verdad?, pueden renunciar a la fe que han abrazado. ¿Okay? Pero en el libro, en la carta de 1 de Juan, ¿verdad?, capítulo 2, versículo 19, el apóstol dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, que ahí está presente la condición de apostasía. Esta condición de apostasía lo que revela es que las personas nunca fueron realmente salvas, nunca fueron realmente regeneradas. ¿Okay? Vamos a ver algunos pasajes que son considerados como complicados o controversiales. Acá tenemos, por ejemplo, Hebreos 6, capítulo 6, versículos del 4 al 6, que dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿verdad?, y asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a Cristo. Estas personas dicen que este versículo está diciendo que si una persona recae,
luego que ya ha gustado de la salvación, ha gustado de la presencia del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Si esta persona recae, entonces pierde la salvación. Si esto es así, el mismo versículo, ¿verdad? El versículo 4, dice entonces que es imposible que vuelvan a arrepentirse. Es decir, que cada persona que cae, ¿verdad? Ya no tendría oportunidad de poder ser salvo de nuevo. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Nos dice, hermano, que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este versículo, en líneas generales, lo que está diciendo es que precisamente que es imposible que aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y hemos experimentado la regeneración del Espíritu Santo, ¿verdad? Estemos en un estado donde vengamos a ser condenados, Es decir, que no podemos llegar a ese estado de recaer. Si nosotros buscamos en el griego esta palabra, podemos entender que también se está refiriendo a una situación de apostasía, que ya le hemos explicado anteriormente. La apostasía se refiere a aquellas personas que no estaban con nosotros, pero que no eran de nosotros. También, en función de este versículo, si nos vamos al versículo 1, ¿verdad? ¿Verdad? Podemos entender que el apóstol está hablando a los hebreos, le dice, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo. Es decir, ya la doctrina de Cristo tiene su cimiento y las personas a las que el escritor de Hebreo está escribiendo, le está diciendo, ya ustedes están en el fundamento de Cristo. No hay que venir otra vez a un asunto de arrepentimiento para salvación, porque ya eso está establecido. Y en el versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Okay? Otro de los versículos, ¿verdad?, que pudieran traer controversia es el mismo libro de Hebreo, capítulo 10, versículos 26 y 13, ¿verdad?, que dice de la manera siguiente: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Okay? Entonces, podemos ver aquí que esta afirmación está hablando acerca del adversario. Es decir, esta horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego está preparada para los adversarios. ¿Okay? Aquí se puede entender, o parte de las interpretaciones que se pueden dar, ¿verdad?, es que el autor, ¿verdad?, está haciendo una hipótesis de que si esto ocurriera, no está haciendo una afirmación que dice, mire, el que caiga en esto va a pasar esto y esto, sino hace una hipótesis de que si eso fuera así, ¿verdad?, entonces ya no hubiera oportunidad. Pero en el contexto general, ¿verdad?, vamos a entender que el escritor de Hebreo está estableciendo que esto no es posible. ¿Okay? Si nos vamos incluso al versículo 39, del final de este capítulo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, que en todo el capítulo 10, cuando se está hablando del sacrificio de Cristo, el verdadero, no aquel que se hacía conforme a la ley, sino el sacrificio verdadero, el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, nos hace limpios de todo pecado. Y precisamente los lectores, el fin de aquellas personas a las que se está escribiendo, Pablo dice, ustedes no son de los que retroceden, sino de los que están firmes en esta preservación del alma. ¿Okay? Como conclusión general de esta exposición, podemos decir que la doctrina de la perseverancia de los santos posee extenso soporte escritural y teológico, ¿verdad?, para afirmarla como verdadera, ¿verdad?, en razón de todo lo que se ha expuesto acá. ¿Okay? Podemos decir que si seguimos los principios de interpretación, ¿verdad?, los principios de hermenéutica, es decir, que vamos a interpretar los pasajes oscuros o controversiales, ¿verdad?, a la luz de aquellos que son claros, ¿verdad?, siempre vamos a encontrar que esta doctrina es verdadera. ¿Okay? Vamos a encontrar una enseñanza sólida, ¿verdad?,
con implicaciones muy claves e importantes para la vida de santidad y de gozo de cada creyente. ¿Okay? Ahora, el negar esta doctrina de la perseverancia de los santos, ¿verdad?, nos llevaría a los siguientes resultados incongruentes, contradictorios con la sana doctrina del Evangelio. Primero, que la salvación va a depender del hombre, es decir, en un primer estado depende de Cristo, pero luego va a depender del hombre, ¿verdad?, de su capacidad de mantenerse en santidad hasta el fin, porque si no, la gracia no le cubre hasta allá. ¿Okay? Y esto sería una enseñanza contraria al Evangelio. Segundo, ¿verdad?, que como no existe garantía de que no vamos a pecar jamás, entonces no podemos gozar de la paz verdadera, de la paz plena de estar en Cristo. ¿Okay? Porque siempre podrá haber la posibilidad de que termine recayendo, ¿verdad? Y por eso separándonos del Señor. Quiero decir, aclaro, que esto es las consecuencias de negar esta doctrina. En tercer lugar, ¿verdad?, si esta doctrina es correcta, se va a poner en tela de juicio las afirmaciones que Jesús, ¿verdad?, hizo. Afirmaciones como, por ejemplo, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano, como ya otros hermanos lo han hecho, ¿okay? Entre muchas cosas. Siguiente, podemos decir, ¿verdad?, que en forma general esta negación de la doctrina estaría llevando a la clasificación de pecados que condenan, ¿verdad?, y pecados que no condenan. ¿Okay? Acá, pecados que condenan y pecados que no condenan, porque en las diferentes conversaciones que tenemos con personas que afirman que niegan esta doctrina, dicen que hay ciertos pecados que sí te van a separar de Dios, que si los cometes quedas fuera de la salvación, pero hay otros muchos que pueden cometer y no quedan fuera de la salvación, y esto sería un completo error. Otra de las contradicciones es que habría que cambiar el significado o habría que borrar la palabra eterna en muchos versículos, por lo menos en Romanos 6:23, donde dice que tenemos vida eterna. ¿Sí? Por cuanto todo pecado está destituido de la gloria de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces eso tendríamos que borrar. El mismo Juan 3:16, donde dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces eso también tendríamos que obviarlo. Y también Juan 5:24, que lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces aquí tengo una propuesta que afirma lo siguiente: negar esta doctrina, la doctrina de la preservación de los santos, ¿verdad?, conduce a un estado de alteración intermitente del estado del creyente. Es decir, una persona que viene a Cristo, que ya es salva, pero si cae o si comete esos pecados que algunas personas afirman, entonces ya deja de ser salvo. Pero si luego se arrepiente, otra vez viene a ser salvo. Ahora, una vez que es salvo y vuelve a caer, entonces viene otra vez a un estado de no salvación, y así sucesivamente. Esto nos llevaría a conclusiones como esta. ¿Okay? Por ejemplo, en un momento una persona tiene vida eterna, escuche bien, tiene vida eterna, pero al otro momento, cuando pecó, ¿verdad?, ya no tiene vida eterna. Pasan los meses, se arrepiente, ahora vuelve a tener vida eterna, y después si vuelve a pecar, entonces ahora no tiene vida eterna. Así sucesivamente. Por ejemplo, en un momento es inscrito en el libro de la vida, pero luego es borrado del libro de la vida. Si se arrepiente, es vuelto a ser inscrito en el libro de la vida, y si se equivoca de nuevo o peca de nuevo, es borrado de la vida, del libro de la vida. ¿Okay? Igualmente, si hablamos del concepto de que hemos sido trasladados del reino de la luz a las tinieblas. Si pecamos, volvemos entonces, si estamos en la tiniebla, si estamos en el reino de la luz y pecamos, entonces nuevamente vamos al reino de las tinieblas. Pero si nos arrepentimos, somos trasladados de nuevo al reino de la luz. ¿Okay? Y posteriormente, si pecamos, volvemos a... Esto, hermano, no tiene sentido. Igual como hemos explicado acerca del sello. Un sello del Espíritu Santo es una expresión que nos dice de seguridad. Pero si pecamos, entonces es roto el sello, o somos desellados. Pero si nos arrepentimos, volvemos a ser sellados. Igual con el tema del bautismo, igual con el tema de la adopción. ¿Okay? Somos adoptados, ahora no somos adoptados, y así sucesivamente. ¿Okay? Igualmente con la expresión que hemos utilizado de nadie la arrebatará de mi mano. ¿Okay? Entonces sí me arrebatan de la mano, pero luego el Señor me toma, nadie me lo arrebata, pero si peco, soy arrebatado
y así sucesivamente. Entonces vemos que esto es un ciclo de intermitencia de alteraciones que no tiene ningún sentido. Cierro con Juan 5:24, este versículo que de paso es el versículo que me llevó a los pies del Señor, cuando el Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué pasa con el que oye la palabra del Señor y cree en Cristo? La afirmación que hace el Señor es que tiene vida eterna. Y ya esto aquí debería ser suficiente. Pero sin embargo el Señor añade una expresión que maximifica o engrandece o asegura, afirma, reafirma, ¿verdad?, la primera expresión, que es: no vendrá condenación. O sea, tiene vida eterna, ya se sabe que no vendrá condenación, pero el Señor viene a hacer énfasis, la enfatiza y dice: y no vendrá a condenación. Y esta es la segunda observación, pero esta es la segunda afirmación, pero hace una tercera que dice: mas ha pasado de muerte a vida. Estas son afirmaciones muy contundentes que hace el Señor. ¿Okay? Entonces, mis queridos hermanos, esperamos que esto sea de bendición y que todos podamos estar seguros y convencidos que una vez que estamos en Cristo, nuestro galardón es seguro, nuestro lugar es seguro con el Señor. Esperamos que todos de acá, ¿verdad?, salgamos afirmados en la fe de nuestro Señor Jesucristo con un gozo precioso que nos lleve cada día a servirle en amor, en santidad y en gozo para la gloria de Dios. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.